Bienvenidos al canal, soy Luis Villamizar. Se resuelve aquí la integral de línea de una función compleja utilizando el teorema de los residuos. Ejemplo, obtenga el valor numérico de la integral de línea de la función compleja coseno hiperbólico de z menos 1 sobre z cuadrado por el seno de z diferencial de z sobre la curva C orientada en sentido contrario a la aguja del reloj. Con C, la curva definida en forma paramétrica por z de t igual menos pi medio más 2 pi tercio por e a la j por t. Se muestra la curva C de integración, la circunferencia del centro menos pi medio y radio 2 pi tercio orientada en el sentido contrario a las agujas del reloj. Para calcular el valor numérico de la integral compleja de f de z utilizando el teorema de los residuos, debemos obtener los polos de esta función, que corresponden a los ceros de su denominador, esto es donde z cuadrado por el seno de z es igual a 0. Para que esto se satisfaga, nos queda entonces que z cuadrado es igual a 0 o el seno de z es igual a 0. Para que el seno de z sea igual a 0, z es igual a kpi, con k perteneciente a los enteros. Por tanto, se obtienen los polos en z sub 1 igual 0 y los infinitos polos en z igual kpi con k perteneciente a los enteros. Al ubicar estos polos en el plano complejo, en el interior de la curva tenemos z sub 1 igual a 0 y para z sub 2 igual que pi, el que corresponde a k igual menos 1 y k igual 0. Téngase en cuenta que el polo en z igual a 0 ocurre más de una vez, pero esto no necesariamente me proporciona el orden del polo. Y para calcular la integral compleja de la función f de z sobre la curva cerrada C utilizando el teorema de los residuos, solo se toma el residuo de los polos que están en el interior de esta. Según lo visto, la integral a evaluar es igual a j2pi por el residuo de f de z en z igual a 0 más el residuo de f de z en z igual menos pi. Para determinar el orden del polo de f de z en z igual a 0, debemos obtener el orden del cero de p de z y el orden del cero de q de z, para luego aplicar la regla de los cocientes. Por tanto, con p de z igual coseno hiperbólico de z menos 1, p en 0 es igual a 0, P' en 0 es igual a 0 y P segunda en 0 es diferente de 0. Por tanto, P de z en z igual a 0 tiene un 0 de orden 2. Para más información cómo determinar el tipo de singularidad de una función compleja y en caso de ser un polo cómo clasificar su orden, te invito a ver en este canal una presentación sobre singularidades de una función compleja. Para q de z igual z cuadrado por seno de z en z igual a 0 se tiene que q de 0 es igual a 0. Q' de 0 es igual a 0, Q segunda de 0 es igual a 0 y Q tercera de 0 es diferente de 0. Por tanto, Q de z en z igual a 0 tiene un 0 de orden 3. Por la regla de los cocientes, el orden del polo de f de z en z igual a 0 es igual al orden del 0 de Q de z en z igual a 0 menos el orden del 0 de f de z en z igual a 0. Por tanto, en z igual a 0, f de z tiene un polo simple. El residuo de f de z en z igual a 0, aplicando la definición para residuo en un polo simple, es igual al límite cuando z tiende a 0 de z multiplicado por f de z. Simplificando esta z y aplicando el límite cuando z tiende a 0, obtenemos que esto es igual a 0 sobre 0. Aplicamos L'Hopital, nuevamente aplicamos el límite cuando z tiende a 0, seguimos teniendo la indeterminación 0 sobre 0. Nuevamente por L'Hopital y al calcular el límite cuando z tiende a 0 se obtiene que el residuo de f de z en z igual a 0 es igual a 1 medio. Para el orden del polo de f de z en z igual a menos pi con p de z, p de menos pi es diferente de 0. No tenemos ceros en el numerador de f de z. Y para q de z, q de menos pi es igual a 0 y q' de menos pi es diferente de 0. En z igual a menos pi, q de z tiene un 0 de orden 1. Por tanto, con p de menos pi diferente de 0, f de z en z igual a menos pi tiene un polo simple. Para calcular el residuo de f de z en z igual a menos pi, que la podemos escribir de esta manera, utilizamos esta expresión. Téngase en cuenta que esta expresión simplificada del residuo en un polo simple solo puede ser aplicada siempre y cuando el polo sea generado por un cero simple en el denominador de f de z. Al sustituir, derivar, evaluar, nos queda que el residuo de f de z en z igual a menos pi es igual a menos el coseno hiperbólico de menos pi menos 1 sobre pi al cuadrado. Sustituyendo los valores encontrados para el residuo de f de z en z igual a 0 y el residuo de f de z en z igual a menos pi, realizando este producto, el valor numérico de la integral pedida es aproximadamente menos 30.6014 j.
Si te ha gustado la presentación, suscríbete al canal, dame un me gusta y activa la campanita. Hasta la próxima.